Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con me encontró con su mano fiel y tierna, al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús. Mis heridas y dolores, el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores, su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré luz. En el río de la muerte el Señor me guardará. Es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré luz. Buenas tardes, hermanos. Cuando llegué había menos. Llegaron más. Pues para empezar esta tarde, hermanos, le quiero, pues como dijo el hermano Camilín al principio, dar las gracias a Dios y a todos los, felicitar a todos los padres que en su día hoy. También le damos la bienvenida a todos los invitados que nos acompañan por primera vez o segunda vez. ¿Sí me escuchan allá atrás? Sí. Y pues sean bienvenidos todos a la Iglesia de Cristo hoy. Quiero darle las gracias a Dios por darme el privilegio a todos aquí de estar ante la presencia de Dios. Sabemos que es una batalla todos los días cargar con una cruz muy pesada, pero sabemos la meta, ¿verdad? La bendición que nos espera. Como muchos de ustedes saben, esta es la primera vez que doy un sermón aquí y pues con esto pues uno le declara la batalla al diablo, ¿verdad? De hecho, cuando uno se bautiza, es cuando empieza la batalla, pero pues cuando uno se acerca más a Dios, a la iglesia, a participar más, como que le va pisando más la cola, ¿verdad? Y créeme, hermano, que esto no es fácil, siempre hay mucha duda, ¿verdad? La primera vez que di un sermón fue en Dakota del Norte. Es una congregación de pocos hermanos, pero los pocos que hay tienen mucho entendimiento de la palabra de Dios y como les dije a ellos, se los digo a ustedes hoy. Espero que tengan paciencia conmigo hoy si digo algo que no está de acuerdo a la palabra.
por favor hágamelo saber después del servicio. O sea, lo último que quiero es traer confusión a la iglesia del Señor. No hay a dónde agarrarme aquí. En esta tarde, hermanos, quiero hablar de la cruz de Jesús y la importancia que hay en la cruz. Todos podemos ver que la cruz es lo esencial para nuestra religión, creencia. La cruz es fundamental para un cristiano. Es la base de todo. Es como el sol a la galaxia, importante la cruz, la muerte de Jesús. Es lo fundamental, ¿verdad? Todo lo que ocurrió en el Viejo Testamento va con rumbo a la cruz de Jesús, desde Adán a Moisés, y hoy en la edad cristiana todos podemos ver que empieza en la cruz. Todo el Viejo Testamento nos lleva a la muerte de Jesús en la cruz, y ahora nosotros podemos seguir todo como un hilo que nos lleva a la muerte de Jesús. Es la razón por la que hoy estamos todos aquí. En el primer siglo andaban todos los apóstoles predicando la muerte del Señor. Y vemos, con unas básicas, ¿verdad? Quiero empezar ahí en Hechos 2:36. En Hechos 2:36, hermanos, es donde empieza, podemos decir, es donde empieza todo lo que es el cristianismo, ¿verdad? Aquí Pedro dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro da el primer sermón cristiano, como lo dijo Jesús en Mateo 16, que le iba a dar las llaves. Y Pedro les dice, arrepentidos, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como otra básica que deberíamos de saber, lo que le predicó Pedro aquí es el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo, para los invitados que quizás no sepan dónde está en 1 Corintios 15, del 1 al 5, vayamos allá, 1 Corintios 15. Vamos a estar regresando a esta escritura. Dice 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos que el Evangelio de Cristo, la base de todo es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Ahora, si nos regresamos a Hechos 8, vemos un ejemplo de esto cuando se les predica el Evangelio, ¿verdad? En Hechos 8, 26, vamos a empezar ahí. Hechos 8, 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra toda su vida. Y esta va a ser la base del tema de hoy. Y pongan atención aquí, hermanos, al versículo 35, es donde Felipe le predica el Evangelio. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Lo que Felipe le anunció fue que Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó al tercer día. El 36 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 dice: Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. Hermanos, si esto fue lo esencial que se predicaba en el primer siglo, debe de ser lo esencial que se debería predicar en todas las iglesias: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. No como hoy en día, desgraciadamente, hacen a un lado la muerte del Señor y la cruz para predicar un evangelio corrompido. Usan a Jesús para prosperar al individuo o al negocio. No participan de la cena del Señor como es mandado hacer. Y eso es un evangelio corrompido, desgraciadamente, que estos piensan que están bien, ¿verdad?, en lo que hacen. Porque les predican lo que Cristo puede hacer por uno, pero no les predican lo que Cristo hizo por nosotros. Y hay sacrificios que uno debe de hacer. Y quieren todos los beneficios de ser un cristiano, las bendiciones, sin tener que sacrificar nada a ellos. Cristo fue predicado como crucificado en Jerusalén, Damasco, Samaria, Antioquia, en Efeso, a los filipenses, en Corintios, en Atenas y finalmente en Roma. Y también hay documentos que hablan sobre la ida de Pablo a España a predicar la palabra de Dios. Y Pablo, siendo un instrumento útil, podemos ver que la historia dice que Pablo recorrió más de 10,000 millas predicando la palabra de Dios. Hay que acordarnos de eso, hermanos, cuando nos toca ir a la casa de una persona a predicar. Pablo caminó a lo largo de 10,000 millas predicando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Hoy, hermanos, quiero hablar más sobre la muerte tan cruel que nuestro Señor Jesús tuvo que pasar, para que hoy en día todos nosotros, al igual a los que andan en el mundo, tengan una esperanza de entrar a la eternidad con Cristo. Y para empezar la tarde en este tema específico, quiero que vayamos a
a Mateo 28, por favor. Mateo 28, 6. Es una escritura tan poderosa que a nosotros quizás se nos pase. Mateo 28, 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué tan poderosa es esta escritura, hermanos? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Es tan impactante este versículo, hermanos, para todo el mundo religioso, que aquí viene un hombre a entregar su vida por todo el mundo, y puede ser el único que dijo, que entregó su vida y resucitó. Si vemos más en detalle la vida de Jesús, vemos de acuerdo ahí, si pasamos a Marcos 1:35, allá a la vuelta, nos dice la palabra de Dios que Jesús fue un hombre madrugador. Dice la palabra de Dios en el Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Es muy probable que el día que el Señor fue entregado, Cristo hizo lo mismo. Se levantó muy temprano, fue a orar, quizás después fue a desayunar y a pasar el día con los discípulos, y tomó la última cena ese día. Desde esa mañana hasta la muerte, se estiman que fueron un periodo de 36 horas lo que Jesús duró, sin dormir ni descansar. Cristo caminó de la casa de los sacerdotes a la casa de Herodes, a la casa de Pilato. En este transcurso, Cristo debe haber caminado 2 millas y media. En la última noche, y acuérdense, hermanos, que ya Jesús ya empezaba a ser torturado. Nadie le iba apapachando, dándole agua. O sea, ya empezaba la tortura de Cristo. Vi este video que habla sobre todo eso y sí me impactó mucho el video porque tomas en cuenta lo que Cristo hizo por nosotros más en detalle. Una de las cosas que le pasó a Cristo en todo esto de un punto de vista médico es hay algo que se llama hemangidrosis. Esto ocurre cuando una persona pasa por mucha agonía, estrés, tormento, y hace que el sudor se convierta en sangre. Y esto es claro lo que le pasó a Cristo. Este caso se ha reportado en unas 12 a 14 veces a lo largo de la historia. Y pasa, pues como dije, que el sudor se convierte en sangre. Podemos ver que a Jesús le pasó esto. Pero una de las razones que uno se puede hacer que Jesús no murió antes de ser crucificado es porque en Israel en esos tiempos de día hace mucho calor y en la noche hace bastante frío, hace que la sangre pues no corra tan rápido, se detenga. Otra de las cosas de los tormentos, ¿verdad?, que tuvo que pasar Jesús es un tormento mental que él ya sabía, él estaba consciente de lo que le esperaba, sabía lo que él vino a hacer y sabía el tormento que él iba a pasar por una de las muertes más crueles que han existido a lo largo de la historia. Y nomás para que se agarren una idea, hermanos, a Pablo que pasó por muchas cosas, cuando él le tocó pasar por algo parecido a la muerte de Cristo, él le dijo, espérense, o sea, yo soy romano, empezó a decirle que era ciudadano romano, porque a los ciudadanos romanos no pasaban por esto. Y vemos lo que aconteció ahí en Hechos 22. Si vamos allá a Hechos 22, vemos como Pedro, usaba su ciudadanía para
no pasar por esto. Dice Hechos 22:22. Hechos 22:22 dice, y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzó la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué este hombre es ciudadano romano? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirir a esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Pablo fue garroteado de pie a cabeza. Pero cuando él le tocó pasar por algo, por la muerte de Cristo, él dijo, espérense, tampoco tan acá, o sea, yo soy ciudadano. Este tipo de tortura era una de las más crueles y horribles. A Cristo lo amarraron de un poste y unos soldados romanos de buena estatura, que se le podía comparar a un jugador de la NFL, lo agarroteaban. O sea, no era cualquier soldadito que andaba ahí, eran soldados de buena faja, ¿verdad? Y el garrote que ellos usaban era de una baqueta bastante pesada. Y las puntas de estos garrotes tenían pedazos de cabras, tenían pedazos de huesos de cabra en las puntas de estos garrotes para cuando el soldado romano pegara el latigazo, se enrollaría y al jalarle el soldado se traía con él pedazos de piel. Las heridas que causaba esto eran de 2 pulgadas de largo y 1/4 de profundidad. Y cada soldado era de costumbre darle 39 latigazos por soldado. Esto es lo que tuvo que pasar Jesús antes de ser crucificado. 39 latigazos por soldado, con una herida de 2 pulgadas de larga y 1/4 de profundidad. Y si uno quisiera curar esta herida tan cruel, serían 2,000 puntos, o cuando se le cuece el cuero, ¿verdad? Serían 2,000 puntos por todo el cuerpo de Jesús para poder curarle la herida. Si cuando uno se corta y le ponen 5 o 6, andan con un dolor. Imagínate todo el cuerpo, 2,000 puntos. Y a pesar de todo esto, hay gente que todavía duda en entregarle la vida a Cristo. Hay gente que todavía dudan y no toman en cuenta el dolor y el sufrimiento que tuvo que pasar Cristo para que todavía la piensen, ¿verdad?, de tener que aceptarlo como su Rey y Salvador. Y la piensan para aceptar el Evangelio de Cristo. Esta era de la forma que Cristo se hallaba antes de cargar la cruz. Cristo sangraba por todo su cuerpo, los ojos lo da de haber tenido bien hinchados, la boca todo hinchado. Y a pesar de esto, todavía le ponen una corona de unos clavos de 2 pulgadas de largo por todo el cráneo de la cabeza. La intención de esto era para cada movimiento que hacía, le cortara más y entrara más la espina esta, para causar más dolor, más aflicción y más sangre. Su cuerpo estaba completamente cubierto de sangre.
jamás va a haber una película que pueda describir lo que le pasó a Cristo. Porque hasta para las películas es mucho eso. Otra de las cosas que podemos ver es que Cristo en su tiempo aquí en la tierra era un hombre bastante saludable, de buena estatura. O sea, no hay nada en la palabra que diga que fue lo opuesto a esto. Y cuando Cristo pasaba por este tormento, Él estaba consciente de todo lo que le pasaba. Nunca perdió memoria, nunca habló cosas raras o extrañas. Él ya sabía el tormento que Él estaba pasando y la causa de esto. Y otra de las cosas, hermanos, es que a Jesús ni un hueso se le fue quebrado en esta tortura. Ningún hueso se le fue quebrado. Y hay gente que dice que a los que crucificaban, ni a la cruz llegaban ellos de la tortura tan cruel que pasaban. Sabemos por medio de la historia de los romanos que usaban la cruz como una de las formas más viles para matar a estas personas. La cruz se establece de dos partes, ¿verdad? La parte recta, alta esa, y una parte atravesada. Y ahora la parte el palo recto del medio tenía una estatura de 6 a 10 pies de alto. La parte atravesada era de 5 a 6 pies. Esa parte en particular pesaba unas 75 libras a 125 libras. Y la costumbre de los romanos eran que la víctima tenía que pasar por el pueblo siendo humillado completamente, o sea, estando amarrado, siendo garroteados enfrente de medio mundo, no es bastante todavía para ellos. Tenían que todavía seguirlo torturando, humillándolo al cargar esta cruz. Pero esto para los romanos era simplemente una forma de entretenimiento. Así se entretenían porque no era para matar a la gente, era para hacerlos pasar por una tortura horrible. Ahora los romanos perfeccionaron las crucifixiones. Eran expertos en la tortura y agonía que daba la cruz. ¿Cómo podía ser que una persona, ¿verdad?, se le claven pedazos de fierro en las manos y en los pies y no morir desangrado? Para establecer este punto, la palabra mano en hebreo significaba de la punta de los dedos hasta donde cruza el reloj. Esa era la mano, no era particularmente la palma de la mano, era de la punta de los dedos hasta donde cruza el reloj. Y ahí los romanos, los soldados, clavaban el clavo aquí donde va el reloj arribita, porque hay un ligamento bastante fuerte que se llama ligamento transverso del carpo, que es bastante fuerte para sostener a un cuerpo ya siendo colgado de las manos, porque si lo clavaban de la pura palma, al colgarlo se trozaría, no iba a poder sostener el peso. Y de esta manera, como los romanos eran expertos en esto, le erraban ellos a la arteria que está enseguida, que desgraciadamente es la arteria que la gente usa para suicidarse, se corta y ahí se desangra. Pero los romanos sabían cómo clavarlo, y así de esta manera clavaron a Jesús de los pies y de las manos, y así él ya no iba a morir desangrado. Ahora lo que sigue es la imagen que todos tenemos grabada en nuestras mentes cuando pensamos en la muerte de Jesús. Después de tanta agonía y tortura, nuestro Señor fue colgado en la cruz. Cada palabra que decía Jesús en la cruz era muy batalloso para hablar, porque tiene que acordarse, esas personas están colgadas de una cruz
tienen el clavo aquí en la pura muñeca, ¿verdad? Y en los pies. Y cada vez que ellos querían hablar o decir algo, tenían que exhalar. Y para hacer esto, ellos tenían que acomodarse y tratar de subir para hablar. Y cada vez que hacía eso, era un dolor extremo para Jesús. Cristo sabía su misión y sabía que la había cumplido. Después de ser golpeado, torturado, Jesús estaba consciente de que ya Él estaba cumpliendo con su misión. En Juan 19:28, quiero que vamos allá, por favor. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisposo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estas fueron las últimas palabras que Cristo dio en la cruz. Fue la última vez que Jesús tuvo que empujar con sus piernas y sus manos para poder decir estas palabras. Y regresando a lo que dije, que ni un hueso de su cuerpo fue quebrado, es porque la profecía en Salmos habla de esto. Si vamos allá, por favor, a Salmos 34:20, por favor. Salmos 34:20 habla sobre que ni un hueso se le fue quebrado. Dice el versículo 20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Por eso la tortura de los soldados romanos no pudieron quebrar sus huesos, ni matarlo. Cristo había hecho y hizo algo que nunca en la historia se volverá a ver, ni se había visto hasta ese punto. Cristo, con todo su poder, dijo estas palabras tan hermosas allá en Juan 10, por favor. En Juan 10, Cristo demuestra todo el poder que tiene. En Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Fíjense aquí, hermanos, dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso ningún soldado romano pudo matar a Cristo. Hay que aclarar ese punto. La crucifixión no mató a Cristo. Los romanos no mataron a Cristo. Cristo tuvo el poder para entregar su vida. Él la entregó. Pasó por la tortura, pero nadie lo mató. Si vamos a Juan 19, aclaramos el punto En Juan 19:32, Juan 19:32 dice la palabra de Dios: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. A Jesús nadie lo mató, hermanos. Jesús puso su vida por todos nosotros. Eso es lo poderoso de todo eso, es que Jesús entregó la vida. Y a los que le quebraron las piernas, a esos
se morían de una manera sofocada, ¿verdad? Como si perdían el aire, porque al quebrarle las piernas ya no podían levantarse ni colgarse para poder respirar ni nada de eso. Aún era más peor todavía la muerte. Pero Jesús entregó su vida por todos nosotros. Ese es el poder de Cristo. Por esta razón, hermanos, todos los domingos venimos a tomar la cena esta que está aquí. Esa es la razón por la que venimos a recordar su muerte. Dice 1 Corintios que al hacer esto anunciamos su regreso. Por eso a los hermanos, con todo respeto se los digo, cuando pasen al frente, pasen de buen ánimo a leer la Escritura. Que no sea el último que llegue tarde, que no suba preparado. O sea, es un privilegio poder estar aquí y mucho más poder participar de la cena del Señor. Que no sea obligación esto, o sea, que sea algo de que estar viendo, ¿verdad? Desesperados por hacer. Porque de esta manera anunciamos el regreso de Cristo. Y otra cosa, hermano, que quiero aclarar a los invitados. Todos, hermanos, escucharon el Evangelio de Cristo una sola vez. Una vez escucharon la palabra de Dios, el Evangelio, y lo aceptaron. No hubo duda, no hubo qué va a decir mi familia, no hubo qué voy a tener que cambiar. Hubo un claro que sí lo voy a aceptar. A los invitados les hago esta pregunta: ¿qué esperan? Y a los que no andamos bien en nuestro camino con Cristo, les hago esta pregunta: ¿qué estamos haciendo? Cristo vino a pagar por todos nuestros pecados y nos promete una vida eterna con Él en los cielos. Todavía no termino, hermanos, pero la invitación de esta tarde no la hago yo, sino la hace Cristo. Te llama a ti, invitado, invitada, para que seas partícipe de todos los beneficios, las bendiciones que Cristo te quiere dar, porque bíblicamente, donde se encuentra no hay perdón de pecados. La única esperanza que tenemos en nuestras vidas es Cristo. Pasemos a Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Andrés, uno de los apóstoles, murió colgado por 2 días. Bartimeo fue crucificado. Santiago fue lanzado de una altura de 100 pies. Y cuando, por no negar su fe en Cristo, y cuando cayó, que vio que estaba vivo, fueron y lo apuñalaron todavía. Mateo lo mataron a flechazos y lo colgaron de la cabeza. Le cortaron la cabeza, perdón. A Tomás lo mataron a espada. Felipe lo colgaron de los pies con ganchos de fierro por medio de los tobillos. Matías lo mataron a piedradas y después le cortaron la cabeza. Juan falleció de vieja edad. Simón falleció crucificado. Pedro no se consideraba digno de morir como Jesús y pidió que le crucificaran boca abajo. Y a Pablo, ya en la vieja edad, le cortaron la cabeza. Los apóstoles, que sirva de ejemplo esto, nunca negaron su fe en Cristo y mucho menos se avergonzaron del Evangelio de Cristo.
Y si esta iglesia anhela ser como los apóstoles, que fueron por todo el mundo predicando la palabra de Dios, el Evangelio, a toda criatura, como dice Marcos 16, 15 al 16, entonces tiene que haber ese reconocimiento que necesitamos vivir una vida entregada por completos a Cristo, así como lo hicieron ellos. La única diferencia es que ellos vivieron en ese tiempo y nosotros en este. De ahí para arriba no hay diferencia. Al contrario, la tenemos mejor nosotros en forma de predicar, porque no es tan pesado a caminar, a manejar con el aire pegándote en la cara. Noé predicó la palabra de Dios aproximadamente 120 años, por mientras que él construía el arca en el medio del desierto. Y se burlaban de él. Pero cuando llegaron las aguas, solamente él y su familia fueron salvos de ese viejo mundo. Ahora nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. Y cuando regrese, solamente los que están dentro del arca, que ahora es la iglesia, serán salvos, si es que no creímos en vano. A los invitados, ¿dónde prefieren estar hoy en esta tarde? ¿Quieren ser parte de la obra tan hermosa que es estar dentro de la iglesia? ¿O quieren ser los que cuando llegue la hora se digan, hubiera hecho caso, hubiera obedecido? Es la realidad de las cosas, hermanos. Cristo nos prometió volver, lo va a hacer. Dijo que Él regresaría como ladrón en la noche. Y si no estamos bien con Cristo hoy, que no nos caiga de sorpresa cuando no entremos al reino. Todos los días es un día más para estar agradecidos con Dios, es un día más para predicar la palabra, es un día más de ser un ejemplo de un cristiano, es un día más de dejar las cosas del mundo, la música, que dicen tarugada y media y que escuchan en camino a la iglesia. O sea, tiene que haber un punto donde uno dice, ¿sabes qué? Ya. O me meto al 100% con Dios o me quedo donde estoy. Y si quieren ser parte de la obra del Señor, pues pasen al frente mientras entonamos este himno de invitación. Dios los bendiga, Señor.